Bueno, y seguimos con nuestra reflexión acerca de ángeles y demonios. Espero que hoy día ya terminemos con este tema. Dentro de los temas diabólicos, una de las cosas que la gente se queda más sorprendida es lo que se llamaba la posesión diabólica, que en tiempo de Cristo aparecía con bastante frecuencia, que después a lo largo de la historia de la Iglesia también ha prevalecido, aunque cada vez menos, y que últimamente en nuestro tiempo se ha convertido un poco en bestseller de cine, etcétera, del exorcista y todo este tipo de cosas. Nuevamente quiero darles a ustedes con la mayor precisión posible, sin inventar nada, lo que hay en la Sagrada Escritura, en el conocimiento, digamos, de la historia de la Iglesia sobre estas posesiones diabólicas. Y me atengo a un texto escrito hace poquito. En el Nuevo Testamento aparecen bastantes posesiones diabólicas, tanto en grupos de personas, como lo podemos ver en los sinópticos, en Mateo, por ejemplo, si lo quieren leer, 8:16, Lucas 7:21, o individualmente. Era un endemoniado, otras veces eran grupos de endemoniados, etc. Estas posesiones van acompañadas normalmente de fenómenos patológicos, tales como la epilepsia, la mudez, la ceguera, la sordera. Por eso muchas veces ahora algunos científicos dicen, no eran posesiones diabólicas, sino que eran epilépticos nada más. Bueno, aparecen acompañados de estas señales. Textualmente se habla de que sufren una apropiación por parte de Satanás como espíritu impuro que les impide actuar con libertad y que les lleva a enfrentar situaciones de descontrol, de agresividad e incluso con síntomas de autodestrucción. Eso es lo que conocemos de los textos referidos a las posesiones diabólicas. ¿Cuál es la actitud? La actitud de Jesús frente a todos los casos es fundamentalmente de aquel que tiene autoridad, que se enfrenta sin contemplaciones, lo que produce una reacción en los poseídos que reconocen abiertamente su divinidad, como lo vemos en el texto de San Mateo, en que le dice, tú que eres el Hijo de Dios, no te metas con nosotros, no nos ataques, etc. O sea, la actitud de Cristo no es la de un exorcista que hace ceremonias, no, directamente se enfrenta, vete de él, apártate de él, y el efecto que produce la salida de él, o de los demonios, es siempre inmediata. No tienen que hacer algunas procesiones, ni tienen que hacer algunos lavatorios, no. Inmediatamente se produce la eliminación del demonio de esa persona. Y obviamente se mantiene con un cierto temor reverencial, como se manifiesta en el caso de los endemoniados de Gadara, donde además se le acompaña el texto de que cae el espíritu sobre los chanchos y los chanchos se van a precipitar al mar. Eso ya es otro tema distinto y que requiere algunas otras interpretaciones históricas difíciles de precisar en este instante. Pero Jesús sí tiene palabras directas sobre el tema para hacerles ver de que efectivamente en el mundo hay tentador, hay demonio, tiene libertad para actuar, pero les advierte cómo debe de responder el hombre que se afilia al Evangelio, que sigue a Jesús. Todo reino dividido, les dice, contra sí mismo queda asolado y una casa se desploma sobre la otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Esta es la respuesta que les da a los fariseos, que le dicen, claro, tú estás actuando porque tú estás imbuido del espíritu de Satanás. Y Jesús les dice, pero hombre, no sean tan poco inteligentes. Un reino que se divide en sí mismo no puede triunfar por ningún lado. Si yo actuara en nombre de Satanás, y les dice con más fuerza todavía, en nombre de quién actuaron vuestros profetas y vuestros antepasados. La exégesis racionalista, que descarta todo tipo de intervención divina y por lo tanto tiene que sepultar todo este tipo de perícopas, los hechos milagrosos referidos a la confrontación del Señor, han tratado de interpretar estos textos de posesión diabólica sencillamente como enfermedades patológicas o patologías desconocidas en ese tiempo y que tendrían esa simple explicación, demasiado fácil para responder como argumento. Sin embargo, la interpretación que tiene que estar basada en la divinidad de Jesús, porque si no, no existe evangelio, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, así que olvidémonos.
Nosotros no podemos defender el cristianismo exclusivamente desde el punto de vista racional, aun cuando la razón nos permita también justificar bastante fuertemente, con bastante fuerza, nuestra fe. Pero evidentemente que lo que radica, lo que da valor a nuestra fe, es la presencia de la divinidad, la aceptación de la divinidad y de la autoridad de Jesús. En la misión salvífica que Cristo lidera y en la realidad contundente de los milagros es donde se reconoce que efectivamente hay una confrontación con este orden creado, aunque no sea visible, ponderable, porque el demonio no lo podemos pesar, no lo podemos medir, no lo podemos localizar, y sin embargo el demonio es. ¿Por qué es? Porque Cristo nos manifiesta que es, y para nosotros esa es la fuerza de la palabra de Cristo, de la acción de Cristo, para dar un sentido a algo que la razón evidentemente no es suficiente. Por lo tanto, para entender el mundo de los ángeles y de los demonios, no sirve de nada ni la historia general, ni la cultura general, ni la filosofía, ni la psicología, ni la patología. Solamente sirve la fe. El demonio existe, actúa, pero el cristiano tiene una herramienta en su propia fe para enfrentarlo y para superarlo.